Hola, hoy en Retrologando vamos a ver un álbum que sirve de recorrido por toda una travesía, por toda la profesión que ha ido desempeñando este dibujante de cómic, de primerísimo orden. El título, Algunos maestros y toda la verdad, un recorrido por la obra de Daniel Torres. Daniel Torres es un autor de primerísima línea. Hemos comentado aquí toda su obra, la parte que yo conozco, porque hay alguna cosa que no conozco, como veremos ahora, de la llamada Nueva Escuela Valenciana, quizá el referente junto con Sento, más importante. Miquel Beltrán pues lo dejó, Michel Moon falleció, en fin. Y Daniel Torres ha mantenido una línea de continuidad con altibajos, pero muy interesante. Y de pronto, pues, en este momento, 2023, aparece el siguiente álbum, que es Algunos maestros y toda la verdad, donde el propio autor nos muestra, a lo largo de una serie de páginas que iremos viendo, cómo ha sido su periplo por esto de la historia del cómic. A mí me parece un álbum extraordinario. Entiendo que no es un álbum convencional, que es un álbum que remite a referentes que los tengo aquí al lado, que ahora los iremos viendo también, aunque ya los conocemos, pero por lo menos veremos las portadas y alguna cosita de lo que es la obra de este autor maravilloso donde los haya. Solamente ver la portada ya encontramos una serie de guiños y de referentes a lo que va a ser el contenido. Aquí tenemos los personajes de Daniel Torres, Claudio Cueco, Tom, Claudio Cueco está aquí, Tom, Rocco Vargas, Picasso en la Guerra Civil, en fin, todos los personajes, este detective que parece Robert Mitchum, el dios y el demonio del octavo día, en fin, Opium. Y aquí abajo, si le damos la vuelta, vemos una serie de personajes que después encontraremos en el interior. Aquí, por ejemplo, pues encontramos a Spirit, encontramos a Rick Kirby, encontramos a Adele Blanchett, encontramos a Flash Gordon, al príncipe valiente, al fantasma, el hombre enmascarado, Valentina, Dick Tracy, Corto Maltese, Mandrake, la gata loca de Herriman. Estos son algunos de los maestros a los que se refiere el título. Algunos de los maestros, estos autores que a él le fecundaron siendo pequeño o adolescente, y toda la verdad. Toda la verdad son los álbumes que son lo que vamos a ver a continuación. El álbum es un primor. Vemos 1980-2020. Hay un prólogo de Álvaro Pons hablando del 2022, de por qué, un poco, pues cómo se ha hecho esto. Aquí tenemos el boceto de la portada y Daniel Torres explica en 2020 cómo empezó y cómo se desarrolla el asunto. Entonces pasamos al interior y vemos en esta primera página, pues Flash Gordon, Superman, algunos de los maestros. Soy de aquel tiempo en que los niños pasábamos todo el año en pantalón corto. El príncipe valiente, Merlín, que es un demonio, Kirby, Mandrake, el hombre el fantasma, el espíritu que camina, y va el niño perdido entre estas viñetas. Aquí tenemos, como vemos, todo el libro se desarrolla así, página de abocetada, entintada, y la página definitiva en color. Pues el niño se distraía mucho con los tebeos, es lo que más le gustaba. Siguiente página, la 2, Corto Maltese, Spirit, la gata loca y su acompañante Ignacio, el policía de Herriman, no sé quién es, en fin, Valentina, Alex Sinner, Dick Tracy, etcétera, Sapo de Segar, en fin, otros maestros. Aquí también tenemos una viñeta muy alusiva a Miguel Calatayud, los 12 trabajos de Hércules. Aquí está Popeye de Segar, Y la vida se pone seria, me sale bigote y tengo que decidir qué estudiar. Construiré casas, pintaré cuadros, mientras sueño ciudades, y Jack Lemmon me descubre la buena vida. Jack Lemmon. Pero Little Nemo me dice que él ya lo ha dicho todo. ¿Por qué lo has hecho? Yo también quiero pasar el día soñando. Aquí, a Winsor McCay, pues un guiño definitivo, porque es el que destaca entre todos estos que hemos visto, incluso con la página 4. Winsor McCay in My Slumber Cities. Aquí los personajes de Little Nemo. Y bueno, pues una visión pues perfectamente adjudicable a él con algunos de los personajes. Mamá, y se despierta. ¿Y ahora qué hago yo? 1980. Entiende que es cuestión de decidirse, contar la verdad. Y aquí aparece un primer esbozo de Claudio Cueco, que será, al fin y a la postre, su primer álbum y su primer gran personaje.
Toda la verdad sobre lo que ocurrió. Claudio Cueco en 1977. Parte de arriba, como vemos, un dibujo distinto a la parte de abajo, que será lo que constituye Claudio Cueco. Claudio Cueco, que ya vimos en su momento, en blanco y negro, aunque alguna historia en color, por ejemplo la primera, la única, donde vamos viendo pues el personaje este de esta especie de gallo, de pollo, de pájaro, con el pico largo y con el crespón para atrás. Vamos viendo la evolución del dibujo solamente ojeando, ya vemos la mancha, cómo juega el impresionismo, la perfección de los movimientos, en fin. Claudio Cueco, un personaje, el ángel caído, la primera historia larga, emblemático de Daniel Torres. Después de Claudio Cueco, la página 6, la página 7, viene Opium. Opium, que fue un personaje que yo creo que es el que consagró ya definitivamente a Torres. Aquí tenemos a Claudio Cueco otra vez. Aquí tenemos a uno de una historia corta que veremos después, que aparece incluso en la portada. El propio Daniel Torres con el lápiz y con el pincel. Y Opium moviéndolo todo, como si fueran títeres. Se busca Rocco Vargas. Opium empezó con una entrega en la revista Cairo, 4 historias. Y después hubo una colección de revistitas de grapa, de pequeño formato, que fueron 6. Y todo está reunido en este Opium. Daniel Torres, Opium. Lo que pasa es que las revistitas eran en color y aquí están en blanco y negro. Pero están las historias de Cairo, que son las primeras. Y a partir de esa página que aparece en la portada con Opium, el títere también, con sus esbirros, aquí pues acostando. Aquí empieza lo que era la revista, donde los dibujos no son de Daniel Torres, sino la historia. Salvo que alguna historia sí que pudiera ser de él el dibujo, pero creo recordar que no. Lo vamos a mirar inmediatamente. Y a lo largo de las revistas, pues era el enfrentamiento de Opium y los suyos contra el Rubén Plata y su novia. Y bueno, y al final pues vienen toda una serie de ilustraciones, por ejemplo las portadas, que sí que las hizo el propio Torres, algún diseño de página, algún fin. Opium. Continuamos con toda la verdad sobre lo ocurrido. Así se hizo Rocco Vargas, el personaje quizás más conocido, más reconocido y más desarrollado por el personaje, como vamos a ver ahora mismo. Y aquí tenemos a Star Wars como influencia, Flash Gordon con el malo, Buck Rogers. O sea, aquí tenemos pues una serie que llega a confluir en Rocco Vargas. Y Rocco Vargas en sí mismo, ¿qué es? Pues este cuadro que está dibujando, vamos a ver la portada ahora. ¿Cuáles son los álbumes de Rocco Vargas? Pues bueno, aquí tenemos primero este integral, que en su momento fue integral, que después ya, pues claro, donde están las primeras historias. Empezando por Tritón, que es la inicial, que apareció en la revista Cairo. Por lo menos las primeras historias aparecieron todas en la revista Cairo. Aquí vienen bocetos, bueno, cómo se fue ideando el personaje, la situación. Tritón, que es una obra maestra de dibujo, de guión, una maravilla. Una maravilla. Y en El misterio del susurro vemos este personaje, que es Robert Mitchum, es un dibujo de Robert Mitchum, Archie Cooper. Archie Cooper, que después retomará muchos años después, en Hasta Hoy, su último álbum convencional, digamos. Aquí aparece y fallece además. El misterio del susurro desemboca directamente en Saxon, donde conocemos por los amigos y antiguos amigos que ya no lo son tanto de Rocco Vargas. Y este integral concluye con La estrella lejana, el cuarto álbum de la serie. Pero no se queda aquí la cosa, claro, porque después siguió El bosque oscuro, siempre la misma, o sea, cada vez la temática se va afinando más hacia algo menos quizá convencional, y la estética pues va evolucionando. Aquí vemos unos dibujos pues prácticamente como los de los años 50, o sea, más realistas, buscando un realismo mayor, aunque la historia de luego no lo sea. Rocco Vargas, aquí, tal, muy bien. Sigue El juego de los dioses, la misma línea, aunque aquí acera más el pincel, lo afina, en el sentido de que son unos dibujos también dentro de esta misma línea más propios todos son identificables con Daniel Torres, pero aquí, pues bueno, pues minimiza dentro de ese mayor realismo que sigue manteniendo, pero minimiza el trazo, ¿verdad? Rubí, Sansón, todos los personajes. Sigue paseando con monstruos, que lo tenemos. Pues lo mismo, pues es que los dibujos aquí está Panamá, o sea, el profesor Pierre, o sea, todos los personajes van
teniendo sus flashbacks y su fast forward. O sea, el pasado se recuerda lo que vendrá y el presente que viene a ser ese futuro mismo. Sigue la balada de Ray Martini, que esto se hizo esperar muchísimo. Se pensaba que iba a ser la conclusión de la serie. No, no lo es. Aquí es un tema de robots, pero bueno, esto ya lo vimos en su momento cuando fuimos viendo los álbumes. Aquí la estética vuelve a ser un poco distinta de lo anterior. Viñetas más grandes junto a viñetas llenas de colores, de cuadraditos. Y hasta ahora la última historia, que esta sí que dicen que es lo último, Júpiter. Júpiter, que cuenta con una edición distinta a esta que tengo yo, donde pues bueno, aquí hay unos elementos preternaturales con cuadros de Velázquez reproducidos, de Moebius, de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí hay una especie de tema surrealista, o onírico mejor dicho, mucho más, una estética completamente distinta, y en cierta manera pues el final remite al inicio de toda la historia. O sea, pretende un poco ser una historia circular, que empieza en Tritón, vamos recorriendo elementos del pasado a propósito del nuevo presente, para concluir con un desenlace que remite directamente al principio de antes de Tritón. Concluimos con Rocco Vargas, pero no sin antes mostrar también el maravilloso sketchbook, donde pues se publicaron pues bocetos, dibujos, apuntes, esbozos, pues lo típico de estos libros, que luego son una maravilla, desde el tamaño nada más, los personajes, galerías de artefactos, de portadas que existieron todas, en esbozo aquí, entintado, en definitiva, pues lo que es el trabajo previo a la versión definitiva, que es la que nosotros conocemos. Después de Rocco Vargas viene Sabotaje, que es un álbum que primero publicó en blanco y negro en la revista Cairo, en un número monográfico. Lo único que iba era esta historia, Sabotaje, y después para el álbum en francés, creo recordar, lo coloreó. Y bueno, pues tenemos aquí la historia de un coche, de un vehículo, donde hay una historia de amor e infidelidad, y donde hay pues bueno, pues un final sorprendente, como no podía ser de otra manera. Y aquí vemos los coches, aquí vemos pues mira, diseños ¿cómo se llama?, de bujías, de elementos de talleres, de ruedas, de cosas que le llamaban la atención. En la página 10, toda la verdad sobre lo ocurrido, así se hizo Babylon, en 1984. Babylon es un portfolio, lo que se llama un portfolio, donde pues el autor hace las ilustraciones que les parece. Aquí es un dibujo pues muy psicodélico, muy sin sentido aparente. Un dinosaurio, que un señor limpiando, mejor dicho, dando con un rodillo y la pintura cayéndole al otro en un cepillo de dientes gigantesco que está con un tubo de pasta dentífrica, una B que tiene aquí como una Z. Yo no tengo este portfolio, pero sí tengo otros materiales que nos sirven. Porque, por ejemplo, The Art of Daniel Torres, yo lo tengo en inglés, pero supongo que esto está también en alemán al lado, por lo que veo. Tiene poco texto, estos son ilustraciones. Pero aquí viene, aparte de carteles, ilustraciones y bueno, a la Luna de Valencia, Noche de Salsa, tal, Turia, la revista Turia, vienen ciertos elementos, Babilón, y vienen las ilustraciones de Babilón, como una nueva Babilonia, que es el presente, o en este caso el futuro, pues lleno de estatuas, es un caos, la urbanidad de las ciudades, la arquitectura, la disposición de la gente. Vemos todo Babilón aquí, por lo menos vienen bastantes páginas reproducidas, y después ilustraciones portadas de Cairo, portadas, más ilustraciones de carteles. O sea, un libro que es muy bonito y muy completo. Junto a esto, aquí hablamos, porque aquí no lo vuelve a insistir en el libro, de las historias cortas, sueltas, independientes de Torres, empezando por las incluidas en Del asesinato al Olimpo, historias cortas 1980-1986, donde aquí encontramos, por ejemplo, las historias del Víbora, primer Claudio Cueco. Aquí aparece este personaje, Raúl Cautela, que es este enmascarado, que ya dije antes que aparece por aquí, por allí en este libro nuevo. Y bueno, pues aquí el homenaje a Tintín, aquí una especie de Opium, que no es Opium, pero bueno, parecido. Y al final hay una historia, Olimpo,
donde el personaje pues viene a ser el propio Daniel Torres hablando con los dioses, sobre todo con uno que viene a ser una especie de Zeus, para explicarle cómo lo va a construir como personaje. Y después se completa esto con Textura humana, historias cortas 1988-1992, donde vemos otro tipo de dibujo, otro tipo de historia, Red Light Star, aventuras negras, de género negro, páginas eróticas, historietas eróticas, vamos. Otro sobre de corte ecológico, de corte político, que nunca falta. La ideología aquí, más o menos disfrazada, en fin. Y estas son las historias cortas independientes. Pasamos a la página 11. Todo lo ocurrido sobre cómo hicimos el octavo día en 1989. El octavo día, que son 2 álbumes, a saber, estos dos, donde hay estos 2 personajes, que son Dios y el Diablo, iban recorriendo el octavo día, o sea, al séptimo Dios hizo el mundo en 6 días, al séptimo descansó. ¿Qué hizo el octavo? Pues lo que aparece aquí. Entonces, empezando por... se encuentran los dos estos, la ciudad en llamas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues delincuencia ciudadana. Vamos a qué pasó al principio, los dinosaurios, y vamos viendo que la parte de los dioses, del Dios y el Diablo, que son opuestos, pero se van bien en blanco y negro, y el resto en color. Por el siglo XVIII, la época de los piratas, primer tomo, el segundo tomo, que completa el conjunto de historias, pues bueno, por historias del oeste, historias de los fenicios, de los romanos, de principios del siglo XX, en fin, historias cortas de distintos puntos de vista y sobre distintos temas. Esto el octavo día. Entonces aquí dice, en 2020 han pasado las páginas que habían de venir. Y se ve un Daniel Torres anciano con una barba. Ahora vendrán todas las que han de pasar. Y aquí vemos un dibujo alusivo a determinadas cosas. Y al final viene bibliocompilación, esto que hemos ido hablando. Claudio Cueco, Opium, Rocco Vargas, Sabotaje, Babilonia, el octavo día. Y a partir de aquí empieza lo que no ha aparecido en lo anterior, pero que sí existe y que lo vamos a ver. Con la excepción del primero, Tom, que fue un dinosaurio amarillo que publicó las páginas del Pequeño País. Fue y muy bien dibujado, muy bonito. Parece ser, yo no los conozco, yo este no lo tengo, no tengo nada de material, ninguno. Que hay unas recopilaciones de Tom, pero yo por desgracia no los tengo. Son una historia de vocación para el público infantil, dirigido a niños y a jovencitos, pero muy graciosas y muy bonitas, como todo lo que hace este hombre, como todo lo que hace Daniel Torres. Después tenemos los 2 tomos, que ya digo que no, El Ángel de Notre Dame, Mecánico del Tiempo, La Joya de la Corona. Que esto lo hizo con intención de expandir su obra al mercado estadounidense, no solo limitarse al europeo. Entonces aquí se caracteriza pues por la mayoría de trozos, es un dibujo muy parecido, muy en la línea de los norteamericanos, y sobre todo pues ciertos elementos de acción, en fin. Después tenemos la única novela gráfica que ha hecho Daniel Torres, Burbujas, una historia muy simpática, muy inteligente, en blanco y negro, amplia, en capítulos, donde este personaje que vive en su burbuja y va encontrando también elementos recurrentes del cómic. Por ejemplo, aquí vemos los personajes de Tardy, de la Primera Guerra Mundial. Se encuentra en un bar con uno que se parece al demonio del octavo día, en fin, una novela gráfica que también comentamos en su momento. Aquí viene una de las obras, o sea, siguiendo este mismo orden que aparece aquí, o sea, estamos siguiendo esta cadencia. Viene una de las obras, la obra más monumental que ha hecho hasta ahora, La Casa, crónica de una conquista, estos que pesa lo suyo, porque es un álbum muy extenso sobre la casa, sobre qué nos proporciona la casa. Nos proporciona cobijo, nos proporciona seguridad desde la época de los prehistóricos a lo largo de la historia. En definitiva, es una historia de lo que nos aporta la casa como protección, como calor, como tal, desde la prehistoria. Vamos viendo cómo se va haciendo, el hierro va recorriendo la historia a través de la casa. Es el leitmotiv de meter cierta historia relativa a cada época, con unos personajes distintos, y van recorriendo pues todo lo que es el trasunto de la estabilidad en definitiva del hombre. De la arquitectura de la ciudad, aquí vemos una corrala, página 378, aquí que sirve también de anuncios, peleas, cosas, un hogar estelar, hasta llegar al futuro, ¿no? A un futuro posible, porque evidentemente el futuro no lo conoce nadie.
Y quedan, aparte del propio álbum que estamos viendo, dos que hemos comentado por separado aquí en el canal, que a mí personalmente me parecen sendas obras maestras. Picasso, La Guerra Civil. Esto es una maravilla. Donde hay un cómic en otro cómic, en otro cómic, donde hay el padre de Daniel Torres que encuentra a Picasso. Picasso reconoce, según la idea del autor, claro, su intención y su deseo de estar en la, pues en la confrontación. Aquí cada uno con su textura, la revista que dibuja, porque Picasso quiere hacer un cómic y el otro que le ayude, que le haga el guión, la revista resultante, cómo fue, en fin, aquí es un... Y el presente del personaje que va en busca de Picasso, que lo conoce y tal. Y es un cómic absolutamente sensacional. A mí me parece pues, prácticamente indispensable para conocer también no solo la obra de Torres, sino también la de Pablo Picasso, porque aunque no sea un estudio histórico profundo, ni mucho menos, pero sí que hace aportaciones muy interesantes, un poco al seco, pero muy importantes sobre el genio malagueño. Y, por último, 2021, El futuro que no fue. El futuro que no fue, protagonizado por Archie Cooper, al que hemos visto antes en El misterio del susurro, en su fallecimiento, y esto es un formato como si fuera una revista. Bueno, una revista, una compilación de revistas con capítulos de la historia, con continuará, con anuncios, con páginas, con tiras aquí añadiendo, diccionario, con curiosidades, capítulo 2, pam, pam, otra cosa, o sea, publicidad de cosas que no existen naturalmente, como además de la época del futuro, y es un cómic muy, muy inteligente, muy sugerente y muy peculiar, tanto en su grafismo como en la historia, que ya digo que a mí me parece absolutamente genial. Y esto es lo que nos ha servido para recorrer otra vez algunos maestros y toda la verdad. Pero no concluye aquí el cómic, el álbum, porque vamos, ya vemos que no son muchas páginas, o sea, realmente son 12. En el anverso, la página definitiva, en color, rotulada, y en el reverso, la página par, digamos, la impar, la página acabada, la página par, el boceto entintado, y después de esta bibliocompilación viene al final una lámina preciosa, firmada por Daniel Torres y tal, que en este caso, Hal Foster y el príncipe valiente, al que hayamos visto en algunos momentos de por allí, rodeado de otros personajes secundarios dibujando al Foster, que por cierto tiene un cierto parecido con el propio Daniel Torres, aunque creo que el Daniel Torres no estará tan mayor, pero bueno. En cualquier caso, esta maravilla de libro, que a mí me parece extraordinario, nos sirve para refrescar la memoria, para recordar y para conocer, no como un ensayo de decir, es que esto ha sido así, esto ha sido asado, sino como una forma intuitiva, a través de cada imagen, una sola página, aunque repleta de imágenes, eso sí, no traen una sola imagen, pues vamos recorriendo los distintos personajes, las distintas series, de forma que nos connota lo que vamos conociendo aquí y nos amplifica la perspectiva sobre los álbumes que ya conocíamos, que son todos los que hemos visto, más Tom, que ya digo que no tengo la suerte de tener. Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy, es lo que hemos venido a hablar hoy, de este maravilloso Algunos maestros y toda la verdad, del gran Daniel Torres, que concluye encima con una especie... Está aquí Daniel Torres pues bueno, en una abadía, en un lugar así, en un monasterio, allí con la escoba, con la cocina aquí dibujando, con todo esto como si fuera una ilustración medieval. Es que no tiene desperdicio, ¿no? Es que está cuidadísimo todo, todos los detalles, una maravilla, y por eso lo hemos querido traer hoy aquí. Recordarlo, recomendarlo, porque es reciente, acaba de salir, hace poco, y como siempre, sirve en sí mismo, porque es una gozada, y para esto otro que hemos hecho de revisar toda la obra de este genio del cómic, naturalmente, que es Daniel Torres. Pues nada, como siempre, por recomendarte no solo el álbum, sino todo lo demás que hemos visto, que no sé qué disponibilidad habrá, pero bueno, en cualquier caso, no deja por ello de tener interés, y si ya lo conoces, como mucha gente lo ha hecho, lo hace, pues nada, pues mejor. Y en cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, te agradeceremos también que te suscribas. Si conoces gente a la que le pueden gustar estas cosas de cómics, de teatro, de cine, de televisión, de libros que vamos haciendo en el canal, pues te agradeceremos que le hables, porque ya sabéis cómo funciona esto en YouTube con los suscriptores, con las visualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me importa es que estéis ahí, que nos acompañéis, como siempre, y siempre os agradecemos esto, la presencia y la complicidad. Hasta otro vídeo. Un saludo.